Hola amigos, Antonio Maeso. Estamos electrificando una Kawasaki originalmente KX80. En el último episodio os hablé de que bueno, había hecho algunas actualizaciones y estaba trabajando en los frenos. Y se me ha ocurrido que os puedo contar algunas cosas interesantes de lo que estoy haciendo con los frenos y cómo purgarlos y demás. Acompañadme. Bueno, pues los frenos de esta moto, recapitulo rápidamente. Esta moto, obviamente, el freno trasero lo llevaba aquí en su palanca, la cual he eliminado. Además me interesa porque el motor sobresale un poquito, pero sobre todo porque como no tiene que llevar embrague esta moto, pues puedo llevar una palanca de freno aquí convencional, digo, de moto automática, digamos. Y esta es por la que he optado, una bomba de un caudal pequeñito y regulable, que yo creo que es idóneo, con maneta regulable, digo, para esta aplicación. Entonces, bueno, pues aprovecho para contaros una serie de cositas mientras me pasa como en el último episodio. Voy a cerrar aquí, porque es que voy a estar como los tontos, Mira cómo sale el aire. Bueno, ahí veis que va saliendo aire. Entonces, ¿de qué se trata cuando hacemos un purgado? Esto, que son mecánicos los que obviamente lo saben muy bien, pero bueno, una guía básica de cositas, detalles que podéis aprender, sobre todo los más jóvenes que nunca lo hayáis hecho, es que, bueno, pues tenemos que poner aquí aceite hidráulico, normalmente un 2.4, como estoy utilizando yo, y en caso de algunas aplicaciones especiales 2.5, pero normal sería un 2.4, y bueno, para carreras pues utilizar uno ya diferente, porque son de un punto de ebullición más alto, aunque tienen el problema de que atraen mucho el agua y hay que cambiarlos con mucha asiduidad. Pero bueno, aquí lo que se trata es de que tienes una bomba, tienes líquido hidráulico, y para hacer un purgado que se pueda hacer con facilidad y que sea pues eso, fácil de hacer, tenemos que darnos cuenta siempre que, bueno, desde el punto más alto donde tenemos el aceite tiene que ir, el líquido de freno tiene que ir al punto más bajo, ¿no? Lo digo porque a veces, por ejemplo, en cuestiones tan nimias como esta esquina de aquí, si esta esquina de aquí a lo mejor le doy la vuelta y la pongo hacia arriba, pues ahí se me queda ahí una burbuja que me haría problemas, ¿no? Para que bajara. Después se trata de abrir el circuito, en principio, y como esto estaba vacío completamente, pues yo lo abro. Vale, ahora está abierto, digamos que media vuelta, y entonces me voy a la bomba y fijaros, le doy, ¿veis cómo sale líquido? Líquido, sale aire, le doy, sale aire, ¿veis? Entonces esto se puede hacer si le dais, y si le dais muy fuerte a veces sale poco. Es casi mejor darle toquecitos así, para que el primer paso de ahí de la bomba ayude a ir sacando aire. Bueno, pues así sacando aire prácticamente, mira lo que estoy haciendo, es posible que pueda purgar pues hasta bien llegado el 60, 70, 80% del aire que hay dentro. Obviamente el líquido va bajando y hay que tener la precaución de rellenar, que ya me ha pasado 2 veces el otro día y ahora. El otro día cuando me fui y hoy cuando he llegado lo he abierto y otra vez me estaba quedando ya, porque el líquido va bajando. Pero veis como sigo dándole toquecitos pequeños. Luego hay un sistema, bueno, hay sistemas con compresor, con aire, pero yo también tengo a veces esta jeringuilla que cuando hay más dificultades pues la pongo abajo, la pongo ahí y lo que hago es que le esfuerzo al material, al líquido, a que salga. Pero en principio, si tenemos la altura correcta y demás, pues podemos ser capaces con estos pequeños toquecillos. También es importante que esto esté más o menos horizontal, plano, no está totalmente, pero muchas veces intentamos purgar las bombas dejándolas en la misma posición en el manillar en la que van normalmente, que a lo mejor es muy baja, muy inclinada, y eso también nos ayuda, ¿no? Estos pequeños detalles
de un poquito de dinámica de fluido, pues nos pueden ayudar a comprender mejor cómo está situada nuestra línea de freno, y ello pues nos va a ayudar a llegar a conseguir un sangrado correcto. Vamos a ver cómo va la cosa, porque aquí ya va saliendo cada vez menos. Entonces, bueno, cuando llegado a este punto que veo que le cuesta ya hasta que salga, lo que voy a hacer es, ahora sí, una operación para la cual tengo que dejar la cámara, que es coger el freno a tope y, una vez que lo cogí a tope, cerrar aquí el tornillo de drenaje y entonces soltar la bomba poco a poco para que vuelva a coger aceite. Eso lo haré un par de veces, a ver si ya cogemos presión. El soltarlo hay que soltarlo despacio, que hay gente que hace ¡pum!, lo suelta tan rápido que a veces la depresión creada ahí es capaz de coger aire de por encima del líquido. Dejo la cámara un segundo y os lo enseño. He purgado abajo y ahora aquí sigue saliendo muy bien. He purgado un par de veces abajo, arriba había dejado de salir burbuja, aire, y sin embargo, purgando una vez o dos abajo, ahora consigo, he cerrado ya abajo, he cerrado, ojo, y ahora ya consigo que arriba me siga saliendo aire. Así que voy poquito a poco dejando que suba lentamente, tampoco hay que ponerse aquí como un loco, porque hay que dejar que las gotas, las burbujas de aire suban poquito a poco por la línea. A ver, la dejas que suba y es un tema más bien de paciencia. Así que, pero sí, aquí siguen subiendo, así que yo espero en breve que esté terminado. Luego hay que tener en cuenta que es, en este caso, 1,5 metros de línea, con lo cual hay un montón de líquido que tiene que entrar en ese cable. Entonces, bueno, pues eso también cuenta con para que tengamos la suficiente paciencia. Además, yo líneas de estas tan largas, recuerdo cuando corrí de motos de carrera, cuando corrí con la Aerox, con la Yamaha Aerox, con el scooter, porque esa también llevaba freno obviamente, al ser un scooter automático, en el manillar, y llevaba también una moto relativamente larga, y llevaba también una línea tan larga como esta. Porque si no, no es habitual, ya digo, salvo en los scooters. Y bueno, hay otro momento, aquí purgando un freno, hay otro momento en el que empezamos a ver que estamos en el buen camino. Cuando se empieza a poner un poquito más duro esto, e incluso lo notas, vamos a ver si soy capaz de enfocar correctamente. A ver, ahí, y a ver si llego con la otra mano. Vamos a ver si veis la pastilla cómo se mueve un poco ya. Ahí, ¿veis? Bueno, se mueve un poquito porque el pistón ya se está moviendo un poquito, con lo cual estamos en el buen camino. Y bueno, es que yo pienso que lo que se va a ganar con llevando una bomba aquí es pues esa libertad de movimiento que te permite ir un poco disfrutando al límite. Aquí he cogido ya un poquito de fuerza, pero necesito que salga un poquito más de burbujas. Luego la idea, claro, cuando haces un montaje, bueno, un experimento, un prototipo, una moto como esta que me estoy haciendo yo, bien sea eléctrica, bien sea de carretera, bien sea de, no lo sé, por ejemplo con mi amigo el Puillas, que coge de aquí de Almería, y últimamente la da por coger motores de cross, poner solo las motos de velocidad, lo hacen mucho por el Levante. Y se ha cogido una Suzuki RG 125, le ha puesto un motor de Yamaha IZ 125, no sé, una Aprilia RS le ha puesto un motor KTM 2,5 de cross, en fin, todas estas cosas. Bueno, pues cuando se hace este tipo de prototipos caseros, pues, y es por el tema de esta bomba de bajo coste china, pues hay que mantener un poco eso, por el bajo coste, ¿no? Porque
no tiene sentido tampoco hacerte aquí una moto con unos componentes de altísimo nivel. Pues, hombre, primero, dependiendo del propósito que quieras darle, y segundo, que bueno, que si utilizas todo del máximo nivel, pues al final terminas haciendo números y no vale la pena. Yo estoy seguro que no vale la pena, porque por poco más te compras una nueva, pues ya hecha de alguna fábrica. En este caso de motos eléctricas, pues te compras una Electric Motion, una Escape R, una Escape R, o te compras la KTM Freeride, o te compras incluso de campo, pues la Zero, la FX, o la FS, la de campo, bueno, una F que hay de campo, y que trae pues unos componentes, y bueno, pues y te vales de la calidad de fabricación, de diseño y sobre todo de investigación que ha hecho esa marca, ¿no? Entonces pienso que es correcto el ir eligiendo cosas y haciéndolo solo uno por lo mejor posible, pero sin que sea costoso. Y eso pues es algo que hay que aplicar siempre a este tipo de proyectos. Fijaos en otro detalle curioso que me acaba de pasar. Entre el último comentario que he hecho, vosotros lo veis seguido a este que estoy haciendo ahora. Sin embargo, han pasado 4 o 5 minutos que he cortado la cámara y yo estaba en esta posición, ¿no? Bueno, pues, y ya parece que me costaba que llegaran burbujas. Bueno, pues lo único que he hecho, y esto es otra pequeña cosa que yo voy aprendido. Algún mecánico dirá, bueno, es que eso es muy lógico y tal, vale. Pero en fin, es interesante que veáis que lo único que he hecho es girar el manillar, pues eso, 20 o 30 grados. Le he dado aquí a la bomba y ¡pim! Han aparecido más burbujas. Con lo cual hay que mantener moviendo un poco. A veces también hay que... os lo enseño. A veces también hay que coger y purgar. Yo no he tenido más remedio muchas veces que purgar de aquí. Aunque no tenga purgador, tú le metes aquí una sacudida, lo coges... ya se escapa, ya tiene mucha potencia. Los coges y la maneta a pegar el manillar a la vez que aflojas. Dejas que salga un poquito de aire que a veces se acumula aquí en la cabeza esta. Cierras y vuelves a relajar la maneta. Eso a veces pues también es necesario. Y bueno, mucho cuidado, por supuesto, el líquido de freno, esto yo creo que lo sabe todo el mundo, porque donde caiga lo corroe todo. Así que yo le voy a poner esta tapa ahora mismo y os voy a enseñar cómo queda. Bueno, pues estoy contento porque no he tardado demasiado, a veces los frenos se complican. Bueno, es cierto que no he terminado porque aunque le he puesto la tapa, cuidado, me encuentro muchos tornillos de estos súper apretados y pasados. La gente se vuelve loca con estos tornillos. Y algunos mecánicos. Supongo que pocos. Entonces, por favor, nada más que un poquito. Esto tiene que apretar, seguir apretado un poquito. En cuanto lo veas que no pierde aquí, ya está, por favor, nada más. Aquí sí tiene que ir un poquito más, pero tampoco hay que volverse loco a reventarlo. Pues como digo, esto ahora lo voy a aflojar, lo voy a poner para arriba, porque está un poquito doblado el racor. Y bueno, y aquí como ha quedado, tiene que quedar la burbuja, que se ve ahí un poquito de aire. Y esto me gusta como ha quedado, pero bueno, luego habrá que posicionarlo en el manillar. Y no sé, aquí llevo otra piña, hay otra piña también, que no sé si se la voy a poner, no creo que se la ponga ahí. Si se la pongo en otro lado, que no la tengo, pero hay una parecida a esta para el lado izquierdo, que si tiene alguna función del controlador que me interesa, pues la pondré. Lo que pasa es que no la pondré aquí porque yo no necesito tenerla para cambiar lo que cambie, que no sé lo que ahora mismo, no lo necesito aquí. Se la pondré por aquí, pondré un sitio que no moleste, para poner la bomba en mi sitio, ¿no? Que es lo que me gusta. Y aquí voy a tener problemas. Aquí voy a tener problemas para poner aquí la piña esa con el... Porque esto es muy cortito, este manillar. Hablando del manillar y ya termino aquí el episodio. Os dais cuenta que las manillares de motocross pues serán a esta altura. Pero ¿qué pasa? Que al ser una moto de 80 y yo ser un adulto, a veces, pues he pensado que la mejor posición para controlar el estilo paseo trial que yo quiero hacer va a ser esta. El tiempo luego cuando pruebe la moto, Dios mediante, pues ya nos dirá si tenía razón o no. Pero creo que el manillar bajo para un niño que es para lo que están, un adolescente, ¿no? Que están hechos hasta 80, pues a lo mejor le va bien. Y para motocross, pero para lo que yo quiero hacer, creo que va a ir mejor ese. Insisto, ya cuando la pruebe es una teoría,
y bueno, y es porque a algunos le habrá llamado la atención la altura del manillar. Así que nada, ya otro recordatorio, y es que, a ver, este tornillo tampoco, el del purgador, tampoco es que se pase la gente apretándolo. Muchas veces hay algunos que se pasan. Así que nada, una de frenos hoy, espero que os haya entretenido, os haya llamado atención. Sencillo para los que están acostumbrados a hacerlo, y seguro que hay gente que nos da muchos más consejos en los comentarios, como siempre, para que la comunidad y los que seguimos el canal, a la gente que me sigue, pues bueno, pues vean esto y podamos aprender entre todos. Gracias por estar ahí, nos vemos pronto en el siguiente capítulo.